¿Alguna vez imaginaste que la llave de tu salvación podría estar escondida en la mirada suplicante de un animal moribundo? Isabel, una mujer que pasó de la calidez de un hogar feliz a la miseria absoluta de las calles en una sola noche, estaba a punto de descubrir que la muerte de su esposo no fue el final de su historia, sino el comienzo de un enigma aterrador y fascinante. Bajo una lluvia torrencial que amenazaba con borrar su existencia, arrastrando a sus 3 hijos hambrientos hacia la nada, ella no sabía que un perro herido la guiaría hacia la verdad más impactante de su vida. Prepárate, respira hondo y abre bien los ojos, porque lo que Roberto ocultó por años está a punto de salir a la luz, y nada volverá a ser igual. El cielo parecía haberse roto en 1000 pedazos sobre la cabeza de Isabel. No era solo lluvia, era un castigo, una cortina de agua helada y gris que caía con furia sobre la sierra, convirtiendo los caminos de tierra en ríos de lodo traicionero. El viento aullaba entre los árboles deshojados como un lamento espectral, un sonido que se metía en los huesos y helaba la sangre. «Mamá, ya no puedo más». El grito ahogado de Camila, de apenas 8 años, se perdió casi por completo en el estruendo de la tormenta. Isabel se detuvo, sintiendo cómo el agua empapaba sus zapatos rotos, esos que alguna vez fueron elegantes y ahora eran la triste prueba de su decadencia. Se giró para ver a sus 3 hijos. Diego, el mayor, con sus 11 años a cuestas, empujaba con todas sus fuerzas el viejo carrito de supermercado donde llevaban toda su vida: 2 mantas raídas, una olla abollada y una bolsa de plástico con ropa húmeda. Sus nudillos estaban blancos por el esfuerzo y el frío. «Sigue caminando, Camila, por favor». «No podemos parar aquí», suplicó Isabel, aunque su propia voz temblaba de miedo. En sus brazos cargaba al pequeño Nico, de 4 años. El niño ardía en fiebre. Su cuerpecito estaba lánguido contra el pecho de su madre, envuelto en el chal que Isabel se había quitado para protegerlo, quedándose ella expuesta a la intemperie. Cada paso que daba Isabel era una batalla contra la gravedad y la desesperanza. Estaban completamente solos en medio de la nada, en una región montañosa y hostil conocida como La Quebrada. Hacía apenas unas horas, el dueño de la pensión de mala muerte donde se alojaban los había echado a la calle. «Sin dinero no hay techo», había dicho el hombre, sin importarle la tormenta que se avecinaba. Y así la viuda y sus 3 hijos se convirtieron en sombras errantes en el paisaje desolado. Mientras caminaban buscando refugio bajo la escasa protección de los pinos, la mente de Isabel viajó dolorosamente hacia el pasado. Parecía que había transcurrido un siglo, pero solo habían pasado 2 años desde que Roberto murió. Roberto. Su nombre aún le provocaba un nudo en la garganta. Era un hombre bueno, o al menos eso creía ella. Trabajador, cariñoso, un padre ejemplar. Pero una noche, la policía tocó a su puerta. Un accidente de coche en una carretera secundaria, un vehículo calcinado y un cuerpo identificado solo por los registros dentales. El dolor de la pérdida fue devastador, pero lo que vino después fue una pesadilla burocrática y social. Aparecieron deudas que ella desconocía, documentos firmados, hipotecas sobre su casa, préstamos con gente peligrosa. Su marido era un jugador, le dijeron unos. Estaba metido en negocios sucios, susurraron otros. La familia de Roberto, avergonzada por los rumores y la ruina, le dio la espalda a Isabel. Sus propios parientes, alegando que no podían mantener a 4 bocas más, también cerraron sus puertas. Isabel vendió todo: las joyas, los muebles, el coche, hasta su dignidad pidiendo limosna. Pero el dinero se esfumó pagando las deudas de un muerto para evitar que lastimaran a sus hijos. Ahora viuda y desamparada, su único destino era un terreno baldío e inhóspito que Roberto había comprado años atrás, un lugar del que nunca habló y que figuraba en un papel arrugado que ella encontró en su billetera el día del funeral. «Mira, mamá», dijo Diego sacando a Isabel de sus pensamientos oscuros, «allí hay unas rocas grandes, podríamos cubrirnos un poco». El niño señalaba un saliente de piedra caliza que formaba un pequeño techo natural. No era mucho, pero era mejor que estar a merced del aguacero. Corrieron hacia allí resbalando en el barro.
Al llegar, Isabel acomodó a Nico sobre las mantas secas que quedaban en el carrito y abrazó a Camila y a Diego para darles calor. Fue entonces cuando lo escucharon. No era el viento, era un sonido lastimero, agudo y doloroso, un gemido que provenía de unos arbustos espinosos a pocos metros de su precario refugio. «¿Qué es eso?», preguntó Camila, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Quédate aquí con tu hermano», ordenó Isabel sintiendo una punzada de alarma. «Podría ser un animal salvaje, o peor aún, alguien que quisiera hacerles daño». Pero el instinto de madre, esa fuerza que la hacía sensible al sufrimiento ajeno, la impulsó a acercarse. Se adentró en la maleza bajo la lluvia, apartando las ramas que rasguñaban sus brazos. Allí, ovillado sobre un lecho de hojas podridas, estaba él. Era un perro mestizo, grande, de pelaje oscuro y enmarañado. Estaba temblando violentamente. Al ver a Isabel, el animal intentó levantarse, pero soltó un aullido de dolor y volvió a caer. Isabel vio la causa de inmediato, una herida profunda en su pata trasera, fresca y sangrante. Parecía haber sido causada por una trampa de caza o quizás una pedrada cruel. «Pobrecito», susurró Isabel. «La miseria reconoce a la miseria. Ese perro estaba tan solo, herido y abandonado como ella». Sin pensarlo dos veces, Isabel hizo algo que desafiaba su propia lógica de supervivencia. Tomó el dobladillo de su falda, ya desgastada, y con fuerza rasgó una tira larga de tela. Se acercó al animal con cautela. El perro le mostró los dientes por un segundo, defensivo, pero al mirar los ojos de Isabel, llenos de lágrimas y compasión, se relajó. Dejó caer la cabeza sobre las patas, rendido. «Tranquilo, amigo. No te haré daño», le dijo suavemente mientras envolvía la herida con la tela, apretando lo suficiente para detener la hemorragia. Diego y Camila se habían acercado sigilosamente. «¿Se va a morir?», preguntó Camila. «No, si podemos evitarlo», respondió Isabel acariciando la cabeza mojada del perro. El animal lamió su mano, una lengua áspera pero cálida que ofreció el primer consuelo que Isabel había sentido en meses. De repente, el perro se puso rígido. Levantó las orejas y miró hacia la profundidad del bosque, hacia una pared de roca cubierta de enredaderas que parecía impenetrable. Se puso de pie con dificultad, apoyándose en 3 patas, y soltó un ladrido corto, imperativo. Miró a Isabel y luego a la pared de roca. Dio unos pasos cojeando y volvió a mirar atrás como diciendo: «Síganme. Quiere que vayamos con él», dijo Diego, incrédulo. «No podemos, hijo. No sabemos a dónde va. Debemos quedarnos bajo las rocas», replicó Isabel. Pero el perro insistió. Regresó, mordió suavemente la manga del suéter de Diego y tiró de él hacia la maleza. Luego avanzó de nuevo hacia la pared de roca y ladró con más urgencia. La lluvia arreciaba con una violencia renovada y el pequeño refugio de rocas donde estaban comenzaba a inundarse. Isabel miró a Nico, que tiritaba de fiebre. Miró al perro, que parecía conocer un secreto. En los ojos del animal había una inteligencia inusual, una certeza que ella no tenía. «Vamos», decidió Isabel tomando a Nico en brazos. «No tenemos nada que perder». Siguieron al perro herido a través de un sendero que no existía, apartando matorrales densos y espinosos. El animal los guiaba con determinación, deteniéndose para asegurarse de que la familia los seguía. Llegaron frente a la pared de montaña. A simple vista era solo roca sólida y vegetación. Pero el perro se metió detrás de una cascada de enredaderas viejas y secas. Isabel apartó las plantas con una mano y contuvo el aliento. Había una abertura, una cueva. No era una cueva cualquiera. La entrada era estrecha, pero se ensanchaba inmediatamente hacia adentro. El aire que salía de allí no era húmedo ni frío, sino extrañamente seco y templado. «Entren rápido», ordenó Isabel empujando a los niños hacia la oscuridad protectora. Una vez dentro, el silencio fue abrumador. El rugido de la tormenta quedó amortiguado, como si estuvieran en otro mundo. Estaba muy oscuro.
Isabel buscó en el bolsillo de su abrigo la vieja linterna de manivela que guardaba como un tesoro. Le dio cuerda frenéticamente. Clac, clac, clac. Un haz de luz pálida cortó la oscuridad. El perro, al que los niños ya miraban con adoración, se había echado en un rincón seco, lamiendo su vendaje improvisado, pero no fue el perro lo que hizo que el corazón de Isabel se detuviera en su pecho. La cueva no era natural, al menos no del todo. Al fondo, donde debería haber estalactitas o simplemente más piedra, la luz de la linterna reveló algo imposible. Una estructura lisa, paredes rectas, y en el centro, bloqueando el paso a las entrañas de la montaña, había una enorme puerta de metal, oxidada por los bordes pero imponente y sólida. Isabel se acercó sintiendo que las piernas le fallaban. Sus dedos temblorosos recorrieron la superficie fría del metal. No había manija, solo un panel numérico antiguo destrozado y sin energía, y una cerradura manual grande y tosca. Pero lo que la hizo caer de rodillas, soltando un sollozo que retumbó en las paredes de piedra, fue lo que estaba grabado en el centro de la puerta de hierro. Un grabado hecho a mano, tosco, como si alguien lo hubiera tallado con un cuchillo o un clavo hace mucho tiempo. Eran 2 letras. R.M. Roberto Martínez, su esposo. El hombre que supuestamente había muerto en la ruina, el hombre que la había dejado sin nada. ¿Cómo era posible? ¿Qué hacía una puerta blindada con sus iniciales en medio de una cueva olvidada en la sierra, custodiada por un perro herido? Diego se acercó a su madre y puso una mano en su hombro. «Mamá, son las letras de papá», susurró el niño, con la voz llena de miedo y esperanza. Isabel miró al perro. El animal la observaba fijamente, con esos ojos profundos y sabios, como si estuviera esperando a que ella diera el siguiente paso, como si Roberto mismo lo hubiera enviado. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. No era frío, era adrenalina pura. El miedo a lo desconocido luchaba con una curiosidad voraz. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Dinero? ¿Respuestas? ¿O algo mucho más oscuro que explicaría por qué su marido tuvo que morir? Isabel se puso de pie, secándose las lágrimas con rabia. Ya no era la viuda desamparada que lloraba bajo la lluvia. Ahora era una mujer al borde de un misterio que podía cambiar el destino de sus hijos para siempre. Miró la cerradura. Necesitaba abrirla. Y tenía la extraña sensación de que la llave no estaba lejos. Atención, oyentes. ¿Están sintiendo el mismo escalofrío que Isabel? Esta historia apenas comienza, y el misterio de la puerta de hierro nos tiene a todos al borde del asiento. Si quieren saber qué esconde Roberto detrás de esa puerta y por qué ese perro parece saberlo todo, por favor, suscríbanse ahora mismo al canal. No olviden darle me gusta al video. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos están escuchando? ¿Ustedes se atreverían a abrir esa puerta? Los leo. Isabel alumbró el suelo de la cueva buscando desesperadamente algo. Una piedra suelta, una llave, una señal. Sus ojos se posaron en el collar del perro, un trozo de cuero viejo y sucio que casi no se notaba entre el pelaje. Algo brillaba allí. Con manos temblorosas se acercó al animal. El perro levantó el cuello, permitiéndole tocarlo. Colgada del collar, oculta entre el pelo sucio, había una llave pequeña, plateada y de forma extraña. Isabel tomó la llave. Miró a sus hijos, luego a la puerta con las iniciales de su esposo muerto. «Vamos a descubrir la verdad», dijo ella, y con un clic metálico que resonó como un disparo en la cueva, introdujo la llave en la cerradura. El sonido del mecanismo interno de la cerradura fue seco y pesado, como el chasquido de un hueso antiguo al romperse. Clac, clac, bum. Isabel contuvo el aliento, con la mano aún aferrada a la pequeña llave plateada que colgaba del cuello del perro. Por un instante, el tiempo pareció detenerse en aquella gruta húmeda. Sus 3 hijos, Diego, Camila y el pequeño Nico, se agruparon detrás de ella, formando una pequeña barrera humana contra lo desconocido. El animal, al que los niños ya miraban con una mezcla de asombro y gratitud, emitió un gemido bajo, pero no de dolor, sino de impaciencia. Isabel empujó.
Esperaba resistencia, esperaba que las bisagras oxidadas de aquella puerta de hierro se negaran a ceder tras años de abandono. Sin embargo, la hoja de metal giró con una suavidad inquietante, silenciosa y bien engrasada, revelando que alguien se había ocupado de mantener aquel lugar mucho después de la supuesta muerte de Roberto. Un olor rancio, una mezcla de aire estancado, aceite de motor y ese aroma inconfundible a tabaco de pipa que su marido solía fumar en secreto, golpeó el rostro de Isabel. Era como recibir una bofetada desde el más allá. «Quédate atrás, Diego», ordenó ella, alzando la linterna de manivela. El haz de luz tembloroso cortó la penumbra del interior. Lo que sus ojos vieron desafiaba toda lógica. No era una cueva natural, ni un simple agujero en la roca. Era una habitación, un refugio subterráneo construido con meticulosidad. Las paredes estaban revestidas de madera para aislar la humedad de la montaña. Había estanterías metálicas que llegaban hasta el techo, repletas de latas de conservas, bidones de agua, mantas térmicas y cajas de herramientas. «Mamá», susurró Camila con los ojos muy abiertos, reflejando la luz de la linterna. «¿Es esto una casa?». Isabel no pudo responder. Avanzó 2 pasos, sintiendo que sus piernas eran de plomo. A la derecha vio un catre militar con un colchón limpio, aunque polvoriento. A la izquierda una mesa de trabajo robusta, llena de papeles, mapas y una lámpara de queroseno. El perro entró cojeando detrás de ella, moviéndose con la confianza de quien regresa a su hogar. Se dirigió directamente a una esquina donde había un cuenco de metal viejo y seco. Miró a Isabel y ladró suavemente. «Dios mío, Roberto, ¿qué hiciste?», murmuró la viuda, sintiendo una oleada de ira mezclada con alivio. Mientras ellos morían de hambre en la ciudad, mientras ella vendía hasta su anillo de bodas para pagar deudas que no comprendía, aquí, bajo la tierra, había suficientes suministros para sobrevivir un invierno entero. ¿Por qué? ¿Por qué ocultar esto? El llanto de Nico rompió el hechizo. El niño estaba tiritando violentamente, su fiebre aumentaba. Isabel reaccionó, el instinto materno superando al misterio. «Diego, busca en esas cajas, necesito mantas secas. Camila, mira si hay algo de agua o comida que podamos abrir. ¡Rápido!». Los niños obedecieron. Diego encontró un paquete sellado con mantas de lana gruesa. Olían a naftalina, pero estaban secas y calientes. Isabel envolvió a Nico en ellas y lo acostó sobre el catre. Camila, con sus manitas ágiles, trajo una lata de melocotones en almíbar y un abrelatas manual que encontró sobre la mesa. «Tengo hambre, mami», dijo la niña, con la voz quebrada. Aquella noche, en las entrañas de la montaña, la familia tuvo su primer banquete en meses. Comieron melocotones dulces y una lata de estofado de carne fría, pero para ellos sabía a gloria. El perro, al que Diego decidió bautizar solemnemente como Valiente, por haberlo salvado, recibió su parte del festín y devoró la carne con voracidad antes de acurrucarse a los pies del catre, montando guardia. Cuando los niños finalmente cayeron rendidos por el agotamiento y el estómago lleno, el silencio volvió a reinar. Solo se escuchaba la respiración rítmica de los pequeños y el lejano retumbar de los truenos afuera, recordándoles que el mundo exterior seguía siendo hostil. Isabel no podía dormir. Se levantó y se acercó a la mesa de trabajo. Encendió la lámpara de queroseno con unos fósforos que encontró en un cajón, y la luz cálida y anaranjada iluminó el escritorio de su difunto esposo. Todo estaba tal como él debió dejarlo. Había mapas topográficos de la zona de la quebrada, llenos de marcas rojas y anotaciones con su letra apretada y nerviosa. Isabel acarició el papel. Reconocía esa caligrafía. Era la misma que escribía cartas de amor cuando eran novios, la misma que firmaba los boletines de notas de los niños. Pero había algo extraño: las fechas. Isabel tomó un calendario de pared que estaba tirado sobre la mesa. La última fecha marcada con una cruz roja era el 15 de octubre de 2022, el día de su muerte, el día que la policía dijo que su coche se salió de la carretera y explotó. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. ¿Había estado Roberto aquí ese mismo día? ¿Planeaba venir aquí? ¿O tal vez
Se escondía de alguien. Empezó a rebuscar en los cajones del escritorio. Encontró recibos, no de deudas de juego como decían los acreedores, sino de compra de materiales de construcción, generadores y equipos de minería. Todo pagado en efectivo. Roberto no estaba arruinado. Roberto estaba invirtiendo todo lo que tenían en este agujero. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó al aire con lágrimas de frustración rodando por sus mejillas. «Podríamos haber venido aquí juntos, no tendríamos que haber sufrido tanto». De repente, Valiente levantó la cabeza. Sus orejas se tensaron y un gruñido profundo y gutural emanó de su garganta. El perro miraba fijamente hacia la puerta de hierro que Isabel había dejado entornada para que entrara un poco de aire. Isabel se congeló. Apagó la lámpara de queroseno de un soplido, sumiendo la habitación en la oscuridad de nuevo, salvo por el tenue haz de la linterna que apuntó al suelo para no delatar su posición. «¿Qué pasa, chico?», susurró. Valiente se puso de pie, ignorando el dolor de su pata herida. Caminó hacia la entrada con el pelo del lomo erizado. Afuera, entre el ruido de la lluvia, Isabel creyó escuchar algo. No era un trueno. Era el sonido mecánico de un motor. Un vehículo pesado luchando contra el barro en el camino forestal, allá arriba, lejos pero acercándose. El pánico se apoderó de ella. Nadie venía a esta parte de la sierra. Nadie, excepto aquellos que buscaban algo. ¿La habían seguido? ¿Eran los hombres que la echaron de la pensión? ¿O eran los fantasmas del pasado de Roberto, esos acreedores sin rostro que la habían amenazado por teléfono tantas veces? Corrió hacia la puerta y la cerró con suavidad, girando la manivela interna para bloquearla. El corazón le latía desbocado contra las costillas. Regresó junto a los niños, dispuesta a despertarlos si era necesario huir, aunque no tenían a dónde ir. Estaban atrapados en una caja de metal bajo tierra, pero el ruido del motor se desvaneció, o quizás la tormenta lo engulló. Valiente dejó de gruñir, aunque se mantuvo alerta, sentado frente a la puerta como una estatua vigilante. Isabel exhaló temblando. Necesitaba entender. Necesitaba saber a qué se enfrentaba. Volvió a encender la lámpara, esta vez con la llama muy baja. Sus ojos se posaron en un objeto que había pasado por alto antes, oculto bajo un montón de planos. Era un cuaderno de cuero negro, un diario. En la portada, grabado en dorado pero desgastado por el uso, se leía: «Para mi familia si algún día fallo». Las manos de Isabel temblaban tanto que casi se le cae el libro. Se sentó en la silla de Roberto, sintiendo que estaba profanando un secreto sagrado, pero sabiendo que su vida dependía de ello. Abrió la primera página. La fecha de la primera entrada era de hace 5 años. Hoy descubrí la beta. No es lo que pensaba. Es mucho más grande. Si la empresa se entera, me lo quitarán todo. Si ellos se enteran, nos matarán a todos. Tengo que ser inteligente. Tengo que empezar a sacar el capital poco a poco y construir el refugio. Isabel no puede saberlo. Ella no sabe mentir. Su mirada es demasiado transparente. Si alguien la interroga, la matarán si sabe la verdad. Tengo que protegerla manteniéndola en la ignorancia. Perdóname, mi amor. Isabel se tapó la boca para ahogar un sollozo. No eran deudas. No era juego. Roberto había encontrado algo valioso, inmensamente valioso, y había vivido aterrorizado, construyendo este búnker para protegerlos de una amenaza invisible que él llamaba ellos. Pasó las páginas frenéticamente, leyendo fragmentos sueltos. Hablaba de lingotes, de documentos incriminatorios contra una corporación poderosa, de hombres que lo seguían. La paranoia de Roberto crecía en cada página. Llegó a la última entrada, escrita con trazos apresurados el mismo día de su muerte. «Me han encontrado. Saben lo de la cueva, pero no saben la ubicación exacta. Voy a intentar despistarlos en la carretera vieja. Si algo me pasa, espero que Valiente encuentre a Isabel. Entrené a ese perro para buscarla. Es mi última esperanza. Si estás leyendo esto, Isabel, significa que ya no estoy. Pero no estás segura aquí por mucho tiempo. Lo que buscas, lo que asegurará el futuro de Diego, Camila y Nico, no está en las cajas, no está en el banco». Isabel leyó la siguiente línea y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
Mira la pared del fondo, detrás del estante de herramientas. Golpea la tercera tabla de madera contando desde el suelo. Hay un hueco. Ahí está la verdad sobre mi accidente y la llave de nuestra libertad. Pero cuidado, Isabel. En cuanto saques lo que hay ahí, se activará un temporizador silencioso. Tendrás 12 horas antes de que este lugar se convierta en una tumba. Solo hazlo si estás lista para correr. Isabel levantó la vista del diario. Su mirada se dirigió lentamente hacia el fondo de la habitación, hacia el estante de herramientas donde colgaban martillos y llaves inglesas oxidadas. Detrás, la madera oscura de la pared parecía sólida, impenetrable. ¿Un temporizador? ¿Una tumba? Roberto había preparado este lugar no solo como un refugio, sino como una trampa final o un mecanismo de seguridad extremo. Valiente se levantó de nuevo y se acercó a esa pared, rascando suavemente la madera con sus garras, justo en la tercera tabla. El perro sabía. El perro estaba esperando a que ella descubriera el siguiente paso. La curiosidad y el terror libraban una batalla en su interior. Tenían comida, estaban secos, podrían quedarse allí días, semanas. Pero el diario era claro. No estás segura aquí. Y ese sonido de motor afuera no había sido una alucinación. Ellos estaban buscando, y si encontraban la entrada de la cueva antes de que ella encontrara la salida o el tesoro, estarían perdidos. Isabel se puso de pie, decidida. Tomó una palanca de hierro de la mesa. Miró a sus hijos durmiendo, ajenos a que su madre estaba a punto de detonar, metafóricamente, la única seguridad que habían conocido en años. Caminó hacia la pared del fondo. Contó las tablas. 1, 2, 3. Golpeó la madera con el mango de la palanca. Toc, toc. Sonaba hueco. Un sonido muy diferente al de la madera maciza. Había un espacio vacío detrás. Isabel incrustó la punta de la palanca en la ranura entre las tablas y apretando los dientes hizo fuerza. La madera crujió, un sonido agudo que pareció un grito en el silencio del búnker. La tabla cedió, y lo que Isabel vio en la oscuridad de ese hueco la hizo soltar la palanca, que cayó al suelo con un estruendo metálico que despertó a Diego de golpe. «¿Mamá?», preguntó el niño asustado. Isabel no podía hablar. Sus ojos estaban fijos en el interior del muro. No había oro, no había dinero. Había una pantalla de ordenador pequeña, parpadeando con una luz verde tenue, y un dispositivo complejo con cables rojos y azules conectados a lo que parecían bloques de explosivos plásticos C4, adosados a una caja fuerte de acero. Y en la pantalla, un cursor parpadeaba esperando una contraseña, con un mensaje debajo que heló la sangre de Isabel. Sistema de autodestrucción armado. Introduzca código de desactivación o apertura forzada. Iniciará cuenta atrás 5 minutos. Isabel había activado el mecanismo simplemente al quitar la tabla. Roberto no bromeaba. La seguridad era letal. «Diego, levanta a tus hermanos», dijo Isabel con una voz que no reconoció como suya, una voz fría y metálica. «Levántalos ahora mismo y ponte las botas». «¿Por qué? ¿Qué pasa?» «Porque papá nos dejó un último acertijo, y si no lo resuelvo ahora mismo». Isabel miró la pantalla parpadeante y tragó saliva. «Esta cueva va a desaparecer con nosotros dentro». El cursor verde parpadeaba en la pantalla con la cadencia de un corazón a punto de infartar. Bip, bip, bip. Cada parpadeo era un segundo menos de vida, un paso más hacia el abismo. Isabel sentía el sudor frío bajando por su espalda, mezclándose con la humedad de la lluvia que aún empapaba su ropa. «¡Mamá!», gritó Diego con la voz quebrada por el pánico al ver la expresión desencajada de su madre. «¿Qué significa autodestrucción?». Isabel no respondió. No podía. Su mente era un torbellino de fechas, números y recuerdos, buscando desesperadamente la combinación correcta. Roberto, su Roberto, el hombre que le traía flores silvestres y le preparaba el café por las mañanas, había diseñado una trampa mortal para proteger sus secretos. ¿Qué clase de mente había desarrollado en esos últimos años de silencio? La pantalla mostraba un mensaje cruel. Intentos restantes. 2.
Si fallaba 2 veces más, la carga de explosivos plásticos conectada a la caja fuerte detonaría. Quizás no volaría toda la montaña, pero en un espacio cerrado como ese búnker, la onda expansiva los mataría a todos instantáneamente. Necesito pensar, murmuró Isabel, apretándose las sienes con fuerza. Miró el teclado industrial incrustado en la pared. Solo admitía números. ¿Qué código usaría Roberto? ¿Su fecha de aniversario? Demasiado obvio. ¿El cumpleaños de los niños? Demasiado fácil para cualquiera que investigara un poco sobre su vida. El diario, susurró para sí misma. Corrió hacia la mesa, donde el cuaderno de cuero permanecía abierto. Sus manos temblorosas pasaron las hojas con violencia, buscando alguna pista, algún patrón numérico oculto entre las palabras de despedida. Valiente, el perro, parecía sentir la tensión eléctrica en el aire. Se había colocado entre los niños y la pared de explosivos, gruñendo bajito a la luz parpadeante. Encontró una frase subrayada 2 veces en una de las páginas centrales. La verdadera riqueza no es el oro, sino el momento exacto en que mi vida cobró sentido. Isabel cerró los ojos. Roberto siempre fue un romántico empedernido, pero también un hombre de lógica. ¿Cuál fue ese momento? ¿El día de su boda? No, él siempre decía que la boda fue un trámite, que el amor ya existía antes. El nacimiento de Diego, aventuró ella. Se acercó al teclado. Sus dedos flotaron sobre las teclas metálicas. Diego había nacido el 12 de agosto de 2011. Escribió 12082011. Presionó la tecla Enter. Un zumbido grave llenó la habitación. La pantalla se puso roja por un instante. Código incorrecto. Intentos restantes. 1. Sistema de seguridad acelerado. El cronómetro que había aparecido en la esquina de la pantalla dio un salto. Ya no quedaban 5 minutos. Los números bajaron vertiginosamente. 4 minutos. 3 minutos. «Mamá, vámonos», suplicó Camila, abrazando a Nico, que lloraba sin entender nada. «No podemos salir», gritó Isabel, girándose hacia ellos con lágrimas en los ojos. «Si salimos sin desactivarlo, esto explotará y la entrada colapsará. Nos enterrará vivos o nos dejará atrapados afuera con quienes sean que están ahí fuera». Tenía una sola oportunidad, una sola bala en la recámara del destino. El momento exacto en que mi vida cobró sentido. Isabel miró a sus hijos. Miró a Diego tratando de ser valiente. A Camila, pura dulzura. A Nico, frágil y pequeño. Y entonces recordó una noche, hacía muchos años, antes de que tuvieran hijos, antes de las deudas y el miedo. Estaban sentados en el porche de su primera casa, mirando las estrellas. Roberto le había confesado algo que ella había olvidado hasta ese instante. «¿Sabes, Isa? Todo el mundo cree que quiero ser rico, pero el día que realmente sentí que mi vida tenía un propósito no fue cuando gané mi primer sueldo, ni siquiera cuando nos casamos. Fue esa tarde de lluvia, ¿recuerdas? El 7 de noviembre de 2005, cuando perdimos el último autobús y tuvimos que caminar bajo la tormenta, y tú te reíste en lugar de llorar. Ahí supe que nunca estaría solo. Esa hora exacta, las 17:30, fue mi principio. Podría ser algo tan simple, tan íntimo». El contador marcaba 2 minutos. Isabel respiró hondo. Si se equivocaba, morirían. Pero si no lo intentaba, morirían igual. Roberto había apostado su vida a que ella lo conocía mejor que nadie, mejor que sus enemigos, mejor que la policía. Escribió lentamente: 07111730, 7 de noviembre, 17 horas y 30 minutos. Cerró los ojos y presionó Enter. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta la lluvia afuera pareció detenerse. Isabel esperó la explosión, el fuego, el fin. Clic. Pssh. El sonido de aire comprimido liberándose la hizo abrir los ojos. La luz roja de la pantalla había cambiado a un verde fijo y tranquilizador. Acceso concedido. Bienvenida, Isabel. Isabel soltó el aire que había estado reteniendo en un sollozo ahogado y cayó de rodillas. Diego corrió a abrazarla, y pronto los 4,
más el perro, eran una masa de abrazos y temblores en el suelo de aquel búnker frío. «Lo hiciste, mamá», dijo Diego, escondiendo la cara en su cuello. Pero no había tiempo para celebrar. La pared falsa, donde estaba la pantalla, emitió un chasquido y se deslizó hacia un lado mediante un sistema hidráulico oculto, revelando una caja fuerte de acero macizo que ahora estaba abierta. Isabel se puso de pie, secándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia. Se acercó a la caja fuerte. Dentro no había montañas de billetes. Había 3 objetos. Una carpeta gruesa de color rojo con la palabra «Evidencia», escrita en rotulador negro. Una bolsa de terciopelo azul, pesada y compacta. Y un disco duro externo conectado a una pequeña grabadora de voz. Isabel tomó la bolsa primero, desató el cordón y volcó el contenido sobre su mano. La luz de la linterna se fragmentó en 1000 destellos verdes. Eran esmeraldas, docenas de ellas, sin cortar, brutas pero inmensamente grandes. Isabel sabía lo suficiente para entender que tenía en la palma de su mano una fortuna capaz de comprar la ciudad entera de la que habían sido expulsados. «Son piedras mágicas», susurró Camila fascinada. «Son nuestro futuro, hija», dijo Isabel guardándolas rápidamente de nuevo en la bolsa y metiéndola en su seno pegada a su corazón. «Pero esto es lo que mató a papá». Tomó la carpeta roja. Al abrirla, vio fotografías, mapas geológicos y copias de correos electrónicos impresos. Aunque no entendía todos los términos técnicos, los titulares eran claros. La empresa minera para la que Roberto trabajaba, Corporación Aurum, había descubierto un yacimiento ilegal en tierras protegidas, tierras que pertenecían a comunidades indígenas y reservas naturales. Roberto, como ingeniero jefe, se había negado a firmar los permisos falsos. Lo habían amenazado, habían intentado sobornarlo, y cuando él comenzó a reunir pruebas para denunciarlos, decidieron silenciarlo. Isabel presionó el botón de play en la grabadora de voz. La voz de Roberto llenó la habitación, sonando tan clara y viva que fue como ver un fantasma. «Hola, mi amor. Si escuchas esto, lo siento. Siento haberte dejado sola. Estas esmeraldas son de una veta que encontré en nuestra propiedad, aquí mismo, en la cueva. Son tuyas, legales, pero la corporación Aurum matará por lo que hay en la carpeta. Tienen a jueces y policías en su nómina. No confíes en nadie, Isabel, solo en el contacto que te dejo escrito en la última página del diario. Un periodista en la capital. Él publicará la verdad. Tienes que ser fuerte, tienes que ser...» La grabación se cortó abruptamente con un sonido estático. Isabel se quedó petrificada. Roberto no solo les había dejado dinero, les había dejado una misión, una sentencia de muerte o un billete a la justicia. De repente Valiente se levantó de un salto. Su postura cambió radicalmente. Ya no era el perro mimoso, sino un guardián letal. El pelo de su lomo se erizó como agujas de acero y soltó un ladrido feroz, profundo, mirando hacia la puerta de entrada del búnker. Isabel apagó la grabadora al instante. El ruido del motor había vuelto, pero esta vez no estaba lejos. Estaba justo encima de ellos, y no era uno solo. Se escuchaban portazos de vehículos todoterreno cerrándose con violencia. Pasos, muchos pasos pesados chapoteando en el barro, justo afuera de la cortina de enredaderas que ocultaba la cueva. «Apagad las luces», siseó Isabel. Diego apagó la linterna. La oscuridad total los engulló, salvo por los tenues rayos de luz de linternas potentes que comenzaban a filtrarse desde el exterior, bailando locamente a través de las grietas de la entrada de la cueva. «Sé que están aquí», dijo una voz desde afuera. Era una voz rasposa, desagradable, amplificada quizás por un megáfono. Vimos el humo de la lámpara saliendo por el conducto de ventilación. Vaya error de principiante. Isabel sintió que la sangre se le helaba. El conducto de ventilación. Roberto había pensado en todo, pero ella había encendido la lámpara de queroseno sin pensar en la chimenea invisible que delataría su posición en medio del bosque oscuro. «Señora Martínez», continuó la voz burlona, «sabemos que Roberto era listo, pero usted no tiene por qué morir hoy.
Entréguenos la carpeta. Quédese con las piedras si quiere, no nos importan. Solo queremos los papeles. Abra la puerta y nadie saldrá lastimado. Mentira. Isabel lo sabía. En cuanto tuvieran los papeles, los eliminarían a todos. Eran cabos sueltos, testigos. Diego agarró la mano de su madre con tanta fuerza que le hizo daño. Nico empezó a sollozar y Camila le tapó la boca con sus manos pequeñas, temblando de terror. «No hagan ruido», susurró Isabel al oído de Diego. «Llévalos al fondo, detrás del estante, al hueco de la caja fuerte. Escondeos ahí». «¿Y tú?», preguntó el niño. «Yo voy a ganar tiempo». Isabel se puso de pie en la oscuridad. Sus manos buscaron en la mesa de trabajo hasta encontrar lo que había visto antes: una pistola de bengalas de emergencia y un hacha de mano. No era mucho contra hombres armados, pero era todo lo que tenía. Afuera, los pasos se acercaron a la puerta de hierro. «¿No quiere cooperar?». «Bien», dijo la voz. «Muchachos, traed el soplete. Vamos a abrir esta lata de sardinas». El sonido de un encendedor de gas industrial siseó al otro lado del metal. Una llama azul intensa y caliente comenzó a lamer el borde de la cerradura. El metal empezó a brillar, cambiando de color, del gris al rojo cereza. Isabel miró a Valiente. El perro no retrocedía. Estaba listo para matar o morir. Ella respiró hondo, aferrando el hacha con ambas manos. La viuda asustada había muerto en esa carretera bajo la lluvia. Ahora, en las entrañas de la tierra, nacía una guerrera desesperada. El metal de la puerta comenzó a ceder, goteando como cera derretida. «¡Prepárense!», gritó Isabel a sus hijos, aunque su voz se quebró. «Pase lo que pase, no salgan del escondite». La puerta de hierro, la única barrera entre ellos y los asesinos, emitió un gemido metálico final y se abrió con un golpe seco, derribada por una patada desde el exterior. 3 siluetas de hombres corpulentos se recortaron contra la luz de la tormenta, armados con rifles y linternas cegadoras que apuntaron directamente a la cara de Isabel. «Buenas noches, viuda», dijo el hombre del centro, un gigante con una cicatriz que le cruzaba el rostro, sonriendo con malicia. «Creo que tienes algo que nos pertenece». El estruendo del disparo de la bengala fue ensordecedor en el espacio confinado del búnker. No fue un sonido seco, sino un rugido de fuego comprimido que estalló en una luz roja, cegadora y violenta. Isabel no apuntó a los hombres. Sabía que sus manos temblaban demasiado para acertar. Apuntó al techo de metal, justo encima de las cabezas de los intrusos. El proyectil de magnesio rebotó con furia, lloviendo chispas incandescentes sobre los 3 sicarios como una tormenta de meteoritos en miniatura. «¡Mis ojos! ¡Maldita sea!», aulló el gigante de la cicatriz, llevándose las manos al rostro mientras retrocedía, tropezando con sus propios compañeros. Ese segundo de caos fue todo lo que Valiente necesitó. El perro, ignorando el dolor de su pata herida, se lanzó como un proyectil oscuro a través del humo carmesí. Sus mandíbulas se cerraron con fuerza salvaje en el antebrazo del hombre que sostenía el soplete, quien soltó el arma con un grito agónico. «¡Corre, Diego, al fondo!», ordenó Isabel, aprovechando la confusión. Empujó a sus hijos hacia la oscuridad, detrás de la pesada estantería de metal que dividía la habitación, usándola como una trinchera improvisada. No era un refugio perfecto, pero las latas de comida y las cajas de herramientas apiladas ofrecían cierta protección contra las balas. Isabel se agazapó junto a ellos, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado, aferrando el hacha con los nudillos blancos. Valiente regresó cojeando rápidamente, situándose entre la familia y la amenaza, con el hocico manchado de sangre enemiga y un gruñido bajo que vibraba en el suelo de madera. Desde la entrada, entre el humo rojo que se disipaba lentamente y el olor acre a pólvora quemada, se escuchó una risa seca y escalofriante. El líder de los mercenarios se había recuperado. «Muy bien, señora Martínez», dijo la voz, ahora cargada de una ira fría y controlada. Quería jugar a la guerra. Roberto también quiso jugar, y ya sabe cómo terminó él, hecho cenizas en una cuneta. Un disparo resonó.
La bala impactó contra una lata de melocotones en la estantería, a centímetros de la cabeza de Camila, haciendo estallar el metal y rociando almíbar pegajoso sobre el pelo de la niña. Camila ahogó un grito, enterrando la cara en el pecho de su hermano mayor. «¡No disparen!», gritó Isabel, presa del pánico. «¡Hay niños aquí!». «Entonces entrégueme la carpeta roja y salga con las manos en alto. Tiene 10 segundos, o lanzaremos una granada de gas lacrimógeno ahí dentro». En un espacio tan cerrado, sus hijos se asfixiarán en menos de 1 minuto. 1, 2. Isabel miró a su alrededor con desesperación. Estaban acorralados. Si salía, los matarían para no dejar testigos. Si se quedaba, morirían asfixiados o acribillados. La mente de Roberto había diseñado este lugar como un refugio, pero ahora se había convertido en una ratonera mortal. Sus ojos se posaron frenéticamente en el diario abierto que Diego había arrastrado consigo en la huida. La página estaba manchada de barro, pero el mapa dibujado a mano seguía visible. Roberto había trazado el plano del búnker con tinta azul. Había la entrada principal, marcada con una X grande, donde estaban los asesinos, pero en la esquina opuesta, detrás de donde ellos se escondían ahora, había una línea punteada muy fina que descendía hacia el subsuelo. Junto a la línea, una nota minúscula: drenaje pluvial antiguo, solo para emergencias extremas, salida a la garganta del río. Isabel miró hacia la esquina oscura detrás de ellos. Había una rejilla de hierro en el suelo, cubierta por una alfombra vieja que nadie había notado. 3, 4, contaba el mercenario, disfrutando de la tortura psicológica. Isabel se arrastró hacia la rejilla. Pesaba mucho. Tiró de ella con los dedos, rompiéndose las uñas, pero el óxido la mantenía sellada. «Diego, ayúdame», susurró con urgencia. El niño, pálido como la cera, pero con una determinación feroz en los ojos, se unió a ella. Juntos tiraron hacia arriba. Valiente, entendiendo la situación, metió el hocico bajo el borde y empujó con su fuerza bruta. 5, 6. «Se acaba el tiempo, viuda». Con un chirrido metálico que pareció un trueno en el silencio tenso, la rejilla cedió. Debajo no había escaleras, solo un tubo de hormigón oscuro, estrecho y húmedo, por donde corría un hilo de agua helada subterránea. El olor a humedad y moho subió de golpe. Era un agujero negro que conducía a las entrañas de la tierra. 7, 8. «Al agujero, rápido», siseó Isabel. Tomó a Nico y lo pasó a los brazos de Diego, que ya se había deslizado dentro del tubo. «Ten cuidado con su cabeza. Camila, tú sigues». «Vamos». Camila dudó un segundo, mirando la oscuridad abismal del desagüe. «Tengo miedo, mamá». «Más miedo dan los hombres de ahí fuera, mi amor. Confía en mí. Papá construyó esto para salvarnos». La niña saltó. Solo quedaban Isabel y Valiente. 9, 10, «Se acabó», gritó el hombre de la cicatriz. Algo metálico rodó por el suelo del búnker. Una granada cilíndrica se detuvo cerca de la estantería. Comenzó a silbar, escupiendo un humo blanco y denso que picaba en la garganta y los ojos al instante. Isabel tosió violentamente. Agarró la bolsa con las esmeraldas y la carpeta roja, asegurándolas dentro de su chaqueta. Miró a Valiente. «Entra, chico». El perro se negó. Se giró hacia la estantería, ladrando con furia a las sombras que se acercaban entre el humo. Quería ganar tiempo para ellos. Quería proteger la retaguardia. «No te dejaré», gritó Isabel agarrándolo por el collar y arrastrándolo con una fuerza que no sabía que tenía. Logró empujar el trasero del animal hacia el agujero justo cuando las siluetas de los hombres aparecían al otro lado de la estantería. Una ráfaga de disparos de ametralladora barrió la habitación, haciendo volar astillas de madera y chispas de metal. Isabel se lanzó al agujero en el último segundo, sintiendo el viento de una bala rozar su oreja. La rejilla cayó sobre su cabeza, cerrándose con un golpe sordo pero no bloqueado. Cayeron en el agua helada y fangosa. El tubo estaba inclinado hacia abajo, convirtiéndose en un tobogán de pesadilla. Isabel se deslizó, golpeándose los codos y las rodillas contra el hormigón rugoso,
gritando para que sus hijos no se detuvieran. ¡Sigan bajando! ¡No paren! Arriba, en el búnker, se oían gritos amortiguados y golpes contra la rejilla. Los estaban siguiendo. No tardarían en abrirla. El túnel de drenaje era claustrofóbico. Apenas cabían. El agua les llegaba a las rodillas y la corriente se hacía más fuerte a medida que descendían. Era una carrera a ciegas en la oscuridad absoluta, guiados solo por el instinto y el terror. Isabel encendió la linterna de manivela, pero el haz de luz apenas penetraba unos metros. De repente, el túnel se ensanchó y terminó abruptamente. Diego, que iba delante, frenó en seco, resbalando. «¡Mamá! ¡Hay una caída!» Isabel llegó a su lado, jadeando. El tubo desembocaba en una caverna natural mucho más grande, una gruta subterránea por donde pasaba un río interior, crecido y furioso por la tormenta exterior. El agua rugía abajo, a unos 3 metros de caída, desde la boca del tubo. «Tenemos que saltar», dijo Isabel, iluminando el agua negra y turbulenta. El mapa decía Garganta del río. «Esta corriente nos sacará al exterior. Nos vamos a ahogar», lloró Camila. Un sonido metálico resonó en el tubo detrás de ellos. Voces ecoicas, maldiciones. Los haces de luz de las linternas de los mercenarios empezaron a bailar en las paredes curvas del drenaje, acercándose rápidamente. «¡Ahí están!», gritó uno de los perseguidores, su voz distorsionada por el eco del tubo. «¡Disparad!». El zumbido de una bala rebotando en el hormigón pasó silbando entre Isabel y Diego. No había elección. Era el salto o la muerte. «Nico, agárrate fuerte a mi cuello y no te sueltes por nada del mundo», gritó Isabel, atándose al niño con su propio cinturón para asegurarlo. «Diego, agarra a Camila. Valiente, vamos». Isabel miró hacia atrás una última vez. Vio la cara del hombre de la cicatriz asomando por la curva del túnel, levantando su arma. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. En la mirada de él había odio puro. En la de ella, la ferocidad de una madre acorralada. «¡Salten!», ordenó Isabel. Se lanzaron al vacío negro. El impacto con el agua fue brutal. El frío fue como 1000 agujas clavándose en la piel simultáneamente. La corriente los agarró con garras líquidas, arrastrándolos, girándolos, sumergiéndolos. Isabel luchó contra el peso de su ropa y el pánico, pataleando frenéticamente para salir a la superficie, con una mano protegiendo la cabeza de Nico y la otra aferrando la bolsa impermeable con el legado de Roberto. Emergió, boqueando aire, escupiendo agua. «¡Diego, Camila!», gritó en la oscuridad rugiente. «Aquí», respondió la voz de Diego, unos metros más adelante. Se aferraba a un tronco que flotaba en la corriente. Camila estaba con él, tosiendo, pero viva. Valiente nadaba a su lado, usando su cuerpo robusto para empujar a los niños hacia la orilla de la gruta, donde la corriente era menos letal. El río subterráneo los arrastró por unos minutos interminables que parecieron horas, llevándolos a través de túneles de roca natural hasta que, de repente, vieron una luz grisácea al fondo. La salida. El río los escupió al exterior con violencia, lanzándolos sobre un banco de arena y piedras en la orilla de un barranco profundo. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era la tormenta torrencial del inicio. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris plomizo. Estaban vivos. Estaban fuera. Isabel se arrastró por la arena, temblando incontrolablemente, y reunió a sus polluelos bajo sus alas empapadas. Revisó a Nico. Estaba asustado y frío, pero respiraba bien. Diego y Camila tenían rasguños y moretones, pero nada roto. Valiente se sacudió el agua, gimiendo un poco al apoyar su pata herida, que sangraba de nuevo. Pero no estaban a salvo. Desde la cima del acantilado, justo encima de la salida de la cueva, se escuchó el rugido de motores. Los faros de los vehículos todoterreno cortaron la penumbra del amanecer, barriendo la orilla del río buscando a sus presas. «No pueden haber sobrevivido a eso», dijo una voz lejana desde arriba. «Buscad los cuerpos», ordenó la voz inconfundible del líder. «Quiero esa carpeta, y si están vivos, rematadlos». Isabel miró hacia arriba. Estaban atrapados en el fondo del barranco.
Subir por las paredes de roca resbaladiza con los niños era imposible. Quedarse allí era esperar a ser cazados como patos en una feria. Entonces recordó lo último que Roberto había dicho en la grabación. Solo confía en el contacto de la última página del diario, un periodista. Sacó el diario, que venía protegido dentro de una bolsa de plástico Ziploc que Diego había tenido la precaución de usar. Fue un milagro de un niño de 11 años. Isabel buscó la última página con dedos entumecidos. Había un número de teléfono y un nombre. Javier S., Radio Nacional. Frecuencia de emergencia local, 98.5. Isabel buscó en los bolsillos de la chaqueta de Roberto, que había tomado del búnker antes de saltar. Había un pequeño radiotransmisor de corto alcance, de esos que usan los montañistas. ¿Funcionaría? ¿Tendría batería después de tantos años? Lo encendió. La pantalla parpadeó con una sola barra de energía. Sintonizó la frecuencia 98.5. Solo se escuchaba estática. «Shh, por favor, suplicó Isabel al cielo gris. Arriba los hombres comenzaban a descender haciendo rapel por las rocas. Veía sus siluetas bajando como arañas negras. Les quedaban 5 minutos, tal vez menos, antes de que llegaran al suelo. «¿Hay alguien ahí?», susurró Isabel al micrófono, apretando el botón con desesperación. «Soy Isabel Martínez. Tengo las pruebas de Aurum. Me van a matar. Estamos en la garganta del diablo. ¡Ayuda!». Silencio. Solo la lluvia y el río. Isabel sintió que la esperanza se le escapaba como el agua entre los dedos. Abrazó a sus hijos, preparándose para el final. Agarró el hacha, dispuesta a morir peleando. De repente, la radio soltó un chasquido. Una voz, distorsionada pero humana, rompió la estática. «¿Isabel?» «Aquí, Javier. Te escucho, Isabel. No te muevas. Repito, no te muevas. Estamos cerca». Pero al levantar la vista, Isabel vio que el primer mercenario tocaba el suelo a solo 50 metros de ellos, desenfundando su arma. Javier podía estar cerca, pero la muerte estaba mucho más cerca. 50 metros, 40. La distancia entre la vida y la muerte se acortaba con cada paso pesado de las botas militares sobre la grava mojada. El mercenario que había aterrizado primero no corría. Caminaba con la calma depredadora de quien sabe que su presa no tiene escapatoria. El río rugía a la espalda de Isabel, una barrera líquida y furiosa que les cortaba la retirada, mientras que frente a ella, la pared de roca vertical y el hombre armado cerraban la trampa mortal. Isabel apretó el mango del hacha con tanta fuerza que sus nudillos perdieron todo color. Ya no sentía el frío del agua que empapaba su ropa, ni el dolor de los golpes sufridos en la caída por el desagüe. Solo sentía un calor primitivo en el pecho, una llama antigua que se encendía cuando una madre debía defender a su prole de los lobos. «Diego», susurró sin apartar la vista del hombre que se acercaba. «Toma a tus hermanos y métete en esa grieta entre las rocas. No salgas, no mires, y por lo que más quieras tapa los oídos de Nico». «Pero mamá, hazlo», ordenó con una voz que no admitía réplica. El niño obedeció, arrastrando a Camila y al pequeño Nico hacia una fisura estrecha en la pared del acantilado, oculta tras unos matorrales espinosos. Valiente, sin embargo, se negó a moverse. El perro, cojeando y visiblemente agotado, se plantó junto a la pierna de Isabel. Sus labios se retrajeron mostrando los dientes, y un gruñido profundo, como un motor en marcha, vibró en su garganta. El sicario se detuvo a 10 metros. Era un hombre joven, de rostro inexpresivo, con un rifle de asalto colgando del hombro, pero en su mano derecha sostenía una pistola con silenciador. «No lo hagas más difícil, señora», dijo el hombre, alzando el arma. «Entrégueme la carpeta, y quizás, solo quizás, dejemos que los niños se vayan. Usted sabe que eso es mentira, pero es la única oferta que tendrá». Isabel levantó el hacha, no como una leñadora, sino como una guerrera celta. «Si das un paso más, te juro por la memoria de mi esposo que te abriré la cabeza antes de que puedas apretar ese gatillo». El hombre soltó una carcajada seca
y dio un paso adelante. Fue su error. Isabel no esperó. No atacó al hombre, sino que lanzó con todas sus fuerzas una piedra del tamaño de un melón que había ocultado en su mano izquierda. El proyectil voló con una precisión desesperada y golpeó al mercenario en la espinilla. El hombre gritó, doblando la rodilla por el dolor repentino. «¡Ahora, valiente!», gritó Isabel. El perro, olvidando su propia herida, se lanzó como un misil negro. Sus mandíbulas se cerraron sobre la muñeca armada del hombre. El disparo salió desviado, impactando en la arena a 1 metro de Isabel. El mercenario, desequilibrado por el ataque del animal y el dolor en la pierna, tropezó hacia atrás, resbalando en las piedras cubiertas de limo del borde del río. Cayó al agua. La corriente, violenta y traicionera en esa zona de la garganta, lo engulló al instante. El peso de su equipo táctico y sus botas lo arrastraron hacia el fondo. Solo se vio una mano intentando agarrarse a una rama antes de desaparecer bajo la espuma blanca. Isabel respiró temblando, uno menos, pero arriba, en las cuerdas, 2 siluetas más descendían rápidamente, y uno de ellos era el líder, el hombre de la cicatriz. «Diego, salid, tenemos que correr río abajo», gritó ella. La familia reanudó su huida desesperada. El terreno era una pesadilla de rocas afiladas, troncos podridos y arena movediza. Corrían bajo la llovizna persistente, resbalando, levantándose, llorando en silencio. La radio en el bolsillo de Isabel volvió a emitir estática. «Bel, ¿me copias? Isabel, estamos en el puente. Vemos luces». «Javier», gritó Isabel al micrófono mientras corría. «Están bajando. Son 3, uno cayó al río. No podemos aguantar mucho más». «Escúchame bien». La voz del periodista se aclaró por un momento. «No puedo llegar al fondo del barranco con el coche. La policía está conmigo, pero necesitan tiempo para rodear la montaña. Tienes que llegar al viejo molino de agua. Está a 1 kilómetro río abajo. Es el único lugar donde el helicóptero de rescate puede intentar una maniobra. Corre hacia el molino. 1 kilómetro. En esas condiciones, era una maratón. A sus espaldas un disparo resonó, haciendo saltar astillas de una roca cercana. El líder había tocado suelo y no estaba perdiendo el tiempo con amenazas. Disparaba a matar. «¡Más rápido!», apremió Isabel, cargando a Nico en su espalda, cuyos bracitos la estrangulaban del miedo. El paisaje se volvió más angosto. Las paredes del cañón se cerraban sobre ellos como una mandíbula de piedra. El sonido del río se amplificaba, convirtiéndose en un rugido ensordecedor. Y entonces lo vieron. El viejo molino, o lo que quedaba de él, era una estructura de piedra en ruinas encaramada en un saliente de roca sobre el río, con una gran rueda de madera podrida que aún giraba perezosamente, impulsada por la corriente. El techo había colapsado parcialmente, pero ofrecía una posición elevada y defendible. «Ahí, suban esas escaleras», señaló Isabel. Treparon por unos escalones de piedra cubiertos de musgo resbaladizo. Al llegar a la plataforma superior del molino, se encontraron en un callejón sin salida. Detrás de ellos, el río caía en una cascada de 20 metros. Delante, la única vía de acceso, las escaleras por las que acababan de subir. Estaban atrapados, pero al menos tenían la ventaja de la altura. Isabel dejó a Nico en el suelo, protegido por un muro de piedra. Sacó la pistola de bengalas. Le quedaba un solo cartucho. «Esto se acaba aquí», murmuró para sí misma. El líder de los mercenarios apareció al pie de las escaleras. Caminaba despacio, saboreando el momento. Su compañero restante cubría su avance con un rifle automático. «Buen intento, viuda», gritó el hombre de la cicatriz, su voz amplificada por las paredes del cañón. «De verdad admirable, pero el camino termina aquí. Tira la carpeta y te prometo una muerte rápida. Si no, subiré ahí y los lanzaré uno por la cascada». Isabel miró al cielo. Gris, plomizo, vacío. No había helicóptero. Javier había prometido ayuda, pero el tiempo se había agotado. Se puso de pie visible para sus perseguidores. En una mano sostenía la carpeta roja, en la otra la radio encendida. «No te acerques»,
gritó Isabel con una autoridad que sorprendió incluso al asesino. ¿Crees que esto es solo papel? Esto es tu sentencia. Son papeles mojados, estúpida. ¡No! Isabel alzó la radio. «Javier, ahora». De la radio surgió la voz del periodista, clara y potente, no solo para ella, sino audible en el silencio tenso del barranco. «Isabel, estás en vivo. Todo el país te escucha. La señal se está retransmitiendo en cadena nacional ahora mismo. Cuéntanos, ¿quién te está apuntando?» El mercenario se detuvo en seco. Miró la radio en la mano de Isabel como si fuera una granada activa. Isabel aprovechó la duda. Habló alto, claro, con la rabia de años de silencio. «Me apunta el jefe de seguridad de la corporación Aurum. El mismo hombre que mató a mi esposo, Roberto Martínez, hace 2 años, porque descubrió que estaban envenenando las aguas de esta región y robando tierras a los campesinos. Tengo las pruebas aquí. Tengo los nombres, las cuentas bancarias, los correos electrónicos, y si yo muero hoy, todo el mundo sabrá quién apretó el gatillo». El compañero del líder bajó el rifle, mirando a su jefe con nerviosismo. «Jefe, si esto es verdad, si nos están grabando...» «Cállate», rugió el hombre de la cicatriz. «Es un truco. Nadie nos escucha aquí abajo». El líder levantó su arma, apuntando al pecho de Isabel. El odio en sus ojos era más fuerte que su instinto de conservación. Iba a disparar. Iba a matarla frente a una audiencia invisible de millones de personas. Isabel cerró los ojos, cubriendo el cuerpo de Nico con el suyo. Taca, 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 taca. El sonido empezó como un susurro lejano y se convirtió en un estruendo en cuestión de segundos. El viento comenzó a azotar el barranco, levantando nubes de agua y polvo. Isabel abrió los ojos. Sobre el borde del cañón, descendiendo como un ángel vengador de acero y titanio, apareció un helicóptero de la Guardia Civil. El fuselaje blanco y verde brillaba bajo la escasa luz. Un foco de búsqueda inmensamente potente se encendió, clavando a los 2 mercenarios contra el suelo con un haz de luz cegadora. «¡Atención abajo!», bramó un altavoz desde el cielo. «¡Tiren las armas y pónganse de rodillas! ¡Esto es la Guardia Civil!». El compañero del líder no lo dudó. Soltó el rifle como si quemara y se tiró al suelo con las manos en la nuca. Pero el hombre de la cicatriz no estaba dispuesto a rendirse. Con un grito de frustración animal, giró su arma hacia el helicóptero y disparó una ráfaga inútil. La respuesta fue inmediata. Un francotirador desde la puerta lateral del helicóptero realizó un solo disparo. El rifle del mercenario voló de sus manos, destrozado por el impacto de una bala de alto calibre. El hombre cayó hacia atrás, agarrándose la mano herida, aullando de dolor. El helicóptero descendió en maniobra estacionaria, manteniéndose a pocos metros del suelo inestable. Un equipo de operaciones especiales descendió por cuerdas rápidas, rodeando a los criminales en segundos. Isabel cayó de rodillas, no por miedo, sino porque sus piernas finalmente cedieron bajo el peso del alivio. Diego, Camila y Nico se abrazaron a ella, llorando, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Valiente, el perro fiel, ladró al helicóptero, un ladrido ronco pero triunfante, antes de echarse junto a Isabel, lamiendo su mano. Un hombre vestido de civil bajó del helicóptero en cuanto éste tocó tierra parcialmente. Corrió hacia ellos, agachándose para no ser golpeado por las hélices. Llevaba un chaleco con la palabra «prensa». Era Javier. «Isabel», gritó el periodista, llegando hasta ella. «¿Estáis todos bien?». Isabel asintió, incapaz de hablar. Le entregó la carpeta roja empapada y la bolsa de terciopelo con las esmeraldas. «Toma», dijo ella con un hilo de voz. «Roberto quería que tú tuvieras esto. Cuenta la verdad. Que su muerte no haya sido en vano». Javier tomó la carpeta como si fuera un objeto sagrado. Miró a la cámara de un operador que había bajado con él y que ya estaba transmitiendo en vivo la escena. La viuda empapada, los niños aterrorizados, pero salvos, el perro herido y los villanos derrotados bajo la lluvia. «Lo haré, Isabel, te lo prometo», dijo Javier mirando a la lente. «España entera está viendo esto. Se acabó el tiempo de las sombras para Aurum». Mientras los médicos de emergencia se acercaban para atender a los niños y revisar la pata de Valiente,
Isabel miró hacia el cielo gris. La lluvia comenzaba a cesar. Un único rayo de sol, débil y pálido, logró atravesar las nubes y golpear las ruinas del molino. Habían sobrevivido a la noche más larga de sus vidas. El secreto había sido revelado. Pero mientras la subían al helicóptero, dejando atrás la oscuridad de la garganta, Isabel sabía que la verdadera transformación acababa de comenzar. Ya no era la viuda desamparada. Era la mujer que había vencido a la montaña y a los monstruos, y tenía un tesoro en esmeraldas que aseguraría que sus hijos nunca, jamás, volvieran a pasar frío. Atención, oyentes. ¡Qué momento tan intenso! ¿Sintieron la adrenalina cuando apareció el helicóptero? Isabel y Valiente lo lograron, pero la historia aún no termina. Los villanos han caído, pero ¿qué pasará ahora con la inmensa fortuna que Isabel lleva en esa bolsa de terciopelo? ¿Logrará realmente encontrar la paz después de tanto caos? Y lo más importante, ¿qué harían ustedes en su lugar? Déjenme sus teorías en los comentarios. ¿Invertirían el dinero? ¿Se irían lejos? ¿O comprarían la montaña entera? No se pierdan el gran final. El amanecer que siguió a la noche del rescate no fue simplemente la salida del sol. Fue el nacimiento de una nueva era para Isabel y su familia. La imagen de la viuda empapada abrazando a sus hijos y al perro herido bajo las aspas giratorias del helicóptero se transmitió en cada telediario, en cada red social, en cada rincón del país. No era solo una noticia policial, era el símbolo de una resistencia inquebrantable contra la corrupción y el olvido. La carpeta roja de Roberto no contenía simples papeles, era una bomba atómica legal. En las semanas siguientes, mientras Isabel y los niños permanecían bajo protección policial en un hotel seguro de la capital, el país observó atónito cómo caían los gigantes. La corporación Aurum fue desmantelada. Su director general, hombres de negocios intocables y jueces corruptos, fueron desfilando uno tras otro hacia los tribunales, esposados y cabizbajos. El hombre de la cicatriz, aquel que había liderado la cacería humana en la garganta del río, sobrevivió al disparo del francotirador solo para enfrentar una condena de 40 años de prisión sin posibilidad de fianza. La justicia, aunque tardía, había llegado con la fuerza de una tormenta perfecta. Pero para Isabel la victoria no estaba en los titulares de los periódicos, sino en el silencio tranquilo de una habitación segura, donde por primera vez en 2 años sus hijos dormían en camas limpias, sin hambre y sin miedo. Una mañana soleada, 3 semanas después del rescate, Isabel fue convocada a una reunión especial. Javier, el periodista que se había convertido en su ángel de la guarda y amigo leal, la acompañó. Entraron en una sala de juntas con paneles de caoba en el centro de la ciudad. Allí los esperaban 2 abogados del Estado y un tasador de gemas certificado internacionalmente. «Señora Martínez», dijo el tasador, un hombre mayor de gafas gruesas, abriendo la bolsa de terciopelo azul con una reverencia casi religiosa. «He visto muchas cosas en mi carrera, pero la pureza de estas esmeraldas en bruto es excepcional». Isabel contuvo el aliento. Durante días había temido que las piedras fueran falsas o que el gobierno se las confiscara. «La veta que su esposo descubrió en su propiedad», continuó el abogado, «ha sido reconocida legalmente como parte de su patrimonio. Roberto registró la tierra bajo una antigua ley de minería artesanal antes de morir. Todo es legítimo. La mina en sí ha sido clausurada por ser zona protegida, pero lo que él extrajo, eso es suyo». «¿Y cuánto vale?», preguntó Javier poniendo una mano tranquilizadora sobre el hombro de Isabel. El tasador escribió una cifra en un papel y lo deslizó sobre la mesa. Isabel lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. El número tenía tantos ceros que le costaba comprenderlo. 18 millones de euros, leyó el abogado en voz alta. Oferta de compra inmediata por parte del Banco Nacional de Joyería. Isabel cerró los ojos y vio a Roberto. Vio sus manos callosas, su sonrisa cansada al volver del trabajo, su sacrificio silencioso en aquella cueva fría. No era dinero sucio, era el sudor y la sangre de un hombre que amaba a su familia
más que a su propia vida. «Acepto», susurró Isabel, «pero con una condición. Quiero crear una fundación con una parte del dinero, para familias que han perdido sus hogares injustamente. Nadie debería pasar lo que pasamos nosotros». La transformación fue radical, pero Isabel se aseguró de que no fuera superficial. No se mudaron a un ático de lujo en la ciudad ruidosa. En su lugar, compraron una hacienda antigua y hermosa, a solo 20 kilómetros de La Quebrada, pero en un valle fértil y seguro lleno de luz y campos verdes. La llamaron Hacienda El Guardián. Pasaron 6 meses. El invierno cruel quedó atrás, dando paso a una primavera explosiva. La vida en la hacienda era un sueño hecho realidad. Diego, ahora con 12 años, ya no tenía esa mirada dura de adulto prematuro. Volvía a ser un niño que corría en bicicleta y jugaba al fútbol. Camila tenía su propia habitación pintada de lila, llena de libros y muñecas que nunca antes pudo tener. Y el pequeño Nico, robusto y saludable, había olvidado el hambre y el frío, riendo mientras perseguía mariposas en el jardín, y luego estaba valiente. El perro, el héroe de 4 patas, se había recuperado totalmente de sus heridas, aunque le quedó una leve cojera que le daba un aire de veterano distinguido. Ya no era un saco de huesos. Su pelaje brillaba como el azabache, estaba bien alimentado y se había convertido en el rey absoluto de la casa, durmiendo en una cama acolchada al pie de la chimenea o corriendo libre por las hectáreas de terreno que ahora eran su reino. Pero la historia no estaría completa sin la justicia poética final. Un domingo por la tarde, mientras Isabel supervisaba la plantación de un nuevo huerto de manzanos, una camioneta gris se detuvo en la reja principal de la hacienda. Del vehículo bajaron 3 personas, su cuñada, el esposo de esta y una tía lejana. Eran los mismos familiares que 2 años atrás le habían cerrado la puerta en la cara llamándola carga y mendiga. Habían visto las noticias, sabían de los millones. Isabel caminó hacia la reja, escoltada por Valiente, que emitió un gruñido bajo y profundo al oler a los extraños. No ladró, solo se plantó firme, protegiendo a su dueña. «Isabel, querida», gritó la cuñada con una sonrisa falsa y nerviosa. «¿Cuánto tiempo? Hemos venido a ver cómo estabais. La familia es lo primero, ¿verdad? Estábamos tan preocupados». Isabel los miró a través de los barrotes de hierro forjado. Vestía ropa sencilla pero de buena calidad, y su rostro, antes demacrado, irradiaba una dignidad y una belleza serena que los dejó mudos. «¿Preocupados?», preguntó Isabel con voz suave. «Cuando Nico tenía fiebre y dormíamos en un cajero automático, ¿estaban preocupados? Cuando tuve que vender mi alianza para comprar pan, ¿dónde estaba la familia?». «Oh, vamos, Isabel, fueron malentendidos. Éramos todos víctimas de las circunstancias», balbuceó el hombre. «Roberto hubiera querido que estuviéramos unidos». Isabel sonrió, pero sus ojos eran fríos como el hielo de la cueva. «Roberto dejó muy claro quién era su familia. Su familia somos mis hijos y este perro. Ustedes perdieron su derecho a cruzar esta puerta el día que nos dejaron a nuestra suerte bajo la lluvia». «Pero Isabel, tenemos derechos, somos sangre», insistió la tía. Isabel sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Aquí hay un cheque. Es por la cantidad exacta que Roberto les pidió prestada hace 3 años y que ustedes le negaron más intereses. Tómenlo y váyanse. Si vuelven a acercarse a mi propiedad o a mis hijos, mis abogados y el jefe de la Guardia Civil, que es muy amigo de la casa, se encargarán de ustedes». Lanzó el sobre a través de las rejas. El papel cayó al suelo polvoriento. Los familiares se miraron entre sí, humillados. Recogieron el cheque y subieron a su vehículo sin decir una palabra más, desapareciendo por la carretera mientras el polvo cubría su derrota. Isabel suspiró, sintiendo que un peso final se levantaba de sus hombros. «Vamos, chico», le dijo a Valiente acariciando su cabeza. «Los niños nos esperan para cenar». La escena final tuvo lugar esa misma noche. Era el aniversario del cumpleaños de Roberto. Isabel había preparado una cena especial en la terraza, bajo un cielo tachonado de estrellas, el mismo cielo que Roberto amaba mirar. La mesa estaba servida con abundancia, pero sin ostentación.
Risas, tintineo de cubiertos, historias del colegio. En la cabecera de la mesa había una silla vacía, pero no estaba triste. Sobre el plato habían colocado una foto enmarcada de Roberto sonriendo y a su lado la vieja brújula que usó para trazar los mapas de la cueva. Javier, el periodista, había sido invitado y brindaba alegremente con Diego. Al terminar la cena, Isabel se levantó y caminó hacia la barandilla de la terraza, mirando hacia las montañas oscuras en el horizonte, hacia la quebrada. Ya no le daban miedo, ahora eran parte de su historia, el lugar donde había muerto una parte de ella para que otra pudiera nacer. Sintió una presencia a su lado. No era un fantasma, era una calidez en el aire, una certeza en el corazón. «Lo logramos, mi amor», susurró al viento nocturno. «Tus hijos están a salvo, tu nombre está limpio, y yo he descubierto que soy más fuerte de lo que imaginabas». Valiente se acercó y apoyó su cabeza en la pierna de Isabel. Ella se agachó y lo abrazó, hundiendo su rostro en el pelaje suave. «Gracias por traerlos a casa», le susurró al perro. El animal lamió una lágrima solitaria de su mejilla y miró hacia la oscuridad, moviendo la cola suavemente, como si él también pudiera ver a Roberto sonriendo desde las sombras, dándoles su bendición final. Isabel se irguió, respiró el aire puro de la noche y se volvió hacia la luz cálida de su hogar, donde sus hijos reían. La viuda había dejado de llorar. La madre había triunfado. Y el secreto de la cueva, que comenzó como una tragedia, se había convertido en el cimiento de una felicidad indestructible.